Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Queréis tomaros un café? Llevo tiempo pensando que en este canal os muestro un montón de cosas teóricas, un montón de curiosidades, ¿no? Y tal. Pero bueno, me apetecía también, porque creo que además es importante, ¿no? Que se conozca esa otra parte. Contaros un poquito más mi parte humana, ¿no? ¿Qué cosas he vivido yo como actor, como estudiante de interpretación? Y pues que tengáis una visión de cómo puede ser una vida de un artista escénico. Y hoy quería empezar con algo que me pone un poco nervioso al contar, pero bueno, ahí va. Y es cómo la técnica Meisner me salvó la vida. Bueno, nos ponemos en mi primer año de carrera. Yo estudio en la RESAT de Madrid y bueno, mi primer año de carrera fue especialmente difícil porque acababa de cortar con mi primera pareja y bueno, también empezaron a pasar muchas cosas. Tuve una movida familiar por la que me acabaron desahuciando de mi casa y luego yo caí muy enfermo mentalmente por una cosa que se conoce como fobia de impulsión, que consiste básicamente en que pues tienes miedo de hacer algo que nunca harías. No voy a entrar en detalles de por qué era, porque eso ya es bastante personal, pero vamos, así como ejemplo diré que yo que sé, por ejemplo, yo veo un cuchillo y veo a alguien, entonces me viene el pensamiento de matarle. Y bueno, pues ese es un tipo de pensamiento que se llama pensamiento intrusivo, que pues que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, podemos tener y son naturales, no pasan nada, son sanos y pues de hecho en base a esos pensamientos muchas veces surgen ideas creativas, o sea que ni siquiera son malos, ¿sabéis? Pero yo en esa época tenía muchísima tendencia a caer en rumiamientos, en pensamientos obsesivos y bueno, pues es una idea que me caló muy hondo y no me la pude quitar. Empecé a pensar que podía hacer daño a la gente precisamente por esto y bueno, pues esto empezó a ir a más. Pero claro, esto todo mientras estaba en mi primer año de carrera de arte dramático, con claro, toda mi ilusión, pero también todo mi desconocimiento y mi absoluta ida de olla por porque claro, el primer año de una carrera de arte dramático es el año en el que empiezas a empezar a descubrir cómo ciertas cosas pasan por dentro de ti, ¿no? Y cómo eso te acaba llevando a actuar o a expresarte de una manera distinta a la que estás acostumbrado. Entonces tienes que meterte mucho en cosas de dentro, ¿no? Independientemente de que juegues a, yo qué sé, a técnicas Stanislavski o técnicas más emocionales, eso no tiene nada que ver. Yo creo que todo actor pasa por esto, ¿no? Y bueno, esto que os digo de mi enfermedad, pues no hubiera sido una gran cosa si no hubiera sido porque tuve además muy mala suerte con los psicólogos y con los psiquiatras. La cosa es que justamente cuando yo empezaba con esto, me cambiaron de psicólogo porque justamente cumplía la mayoría de edad y por el sistema psiquiátrico psicológico pues no puedes estar con el mismo psicólogo, cosa que es un poco traumático, ¿no? Porque estás acostumbrado a contarle tus mierdas a una persona y de repente te cambian a otra y tienes que volver a coger confianza en esa persona y todas esas cosas. Entonces pues fue un follón. Pero es que no fue solo eso, es que fue que esa persona con la que yo quería estar se puso mala justo cuando quería empezar el tratamiento con ella. De hecho ni siquiera vi a esa persona, vi a otra. Y esto empezó a sucederse y pasó algo parecido con mis psiquiatras, que se ponían malos y venía otro de sustituto de repente, entonces era como que realmente no llegaba a tener un tratamiento efectivo. De hecho me acuerdo que estaba con una psicóloga, bueno, cuando fui a la consulta, pues ella empezó a tomar apuntes sobre lo que yo le decía y pues al final lo único que me decía era es que lo que tienes que hacer es no pensar. Entonces yo, claro, me imaginaba a mí mismo aplaudiéndola, diciéndole, ole, 4 añazos de carrera, no, miento, 5 años de carrera, 2 de especialización y los que sea de máster para decirme que no tengo que pensar. Ole tus huevos. Porque es que eso es precisamente lo que ya sabías. El problema es que no podía no dejar de pensar. Es que para ver. Y además, esto se lo dije en un mes en el que había tenido 20 ataques de ansiedad, que es como, pero tronca, ¿no puedes tener menos tacto?
Que como veis esto no iba muy bien. Además, a mí me acabaron desahuciando. Estuve unos cuantos meses viviendo en un sitio en el que estaba todo bastante mal. Todo lleno de polvo, de cajas por todas partes, ¿no? La cosa, ¿por qué digo que la técnica Meissner me salvó la vida? Bueno, la cosa es que no es la técnica Meissner solamente la que me salvó la vida. Fueron todas las técnicas que estudié las que me salvaron la vida. ¿Y por qué digo esto? El punto culmen de mi enfermedad es uno en el que yo, precisamente por lo de la fobia de impulsión que os contaba, decidí suicidarme. No lo llegué a hacer. Pues si no, no tendría un canal de YouTube, cosas de la life y esas cosas. Me salvaron la vida por varios medios. Pero digo que fue la técnica Meissner la que me salvó la vida, porque sí, intentos autolíticos, que es como se le dice no al hecho de querer suicidarte, e intentarlo, se pueden tener, pero nadie te dice que no vas a recaer. Y la técnica Meissner a mí no me sirvió para parar el intento de suicidio. Lo que sí me sirvió es para acabar terminando de curarme. La técnica Meissner concretamente, y la técnica Chekhov, son técnicas que apelan muchísimo a la percepción que tienes sobre ti mismo, a la percepción sobre tus propias emociones. Y se fundamentan en cómo puedes dejar eso ir y cómo dejar que las cosas fluyan naturalmente. Especialmente la técnica Meissner. Esto es algo que yo en mi carrera hacía como entrenamiento. O sea, a mí me ponían en una silla a decirle a una persona algo concreto y yo tenía que fijarme en su comportamiento, ella fijarse en el mío y yo conscientemente no dejar que ningún pensamiento interrumpiese ese hilo, ¿no? Ese entrenamiento era per se terapéutico para mí. Y de hecho, al final, después de todo, fui yo mismo el que me acabé curando. Bueno, en realidad de cualquier enfermedad psicológica te acabas curando tú. O sea, las pastillas y esto, pues hay gente al otro lado que me ve que ha sido enfermo psiquiátrico / psicológico, lo sabréis. Las pastillas pues son cosas que te ayudan, pero quien se cura eres tú. Pero en este caso fue más allá porque para mí la práctica de arte dramático era prácticamente psicoterapia. Era algo que me estaba curando, me estaba haciendo revertir mis pensamientos intrusivos y mi percepción negativa sobre mí mismo. Esto, mucho tiempo después, cuando yo estuve curado, ¿os acordáis que os conté que yo quería ir con un psicólogo, pero ese psicólogo se puso malo y no vino? Bueno, ese psicólogo al final vino. Y claro, yo llegué a la consulta, él vio en el estado en el que estaba y me dijo, es que ya estás, ya es que te voy a dar el alta, porque es que no tenemos nada de qué hablar, ya estás curado. Y recuerdo que la última conversación que tuve con ese psicólogo fue hablando sobre técnica Meissner y teatro del oprimido. Y cómo a él le gustaría emplear la técnica Meissner, o que le parecía que la técnica Meissner era una herramienta terapéutica. Y de hecho, pues bueno, me acabó preguntando, ¿no? Cosas sobre teatro del oprimido y técnica Meissner, o sea que al final fue casi yo diciéndole a él qué hago como actor, que él diciéndome cómo curarme, ¿sabes? Fue, la verdad, bastante irónico. La verdad es que cuando estás enfermo mentalmente yo pienso que hay momentos muy irónicos. A mí este tipo de cosas es algo que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como la vida, incluso en momentos de absoluta tragedia, encuentra la manera de ser irónica y de quitarle el sentido a cualquier cosa, a hacerte ver que realmente el sentido se lo pones tú a las cosas si quieres y que al final pues que el sentido se lo puedes dar o quitar tú cuando te dé la gana. Y bueno, pues como digo, y como él mismo dijo, este psicólogo me acabó dando el alta y pues yo eventualmente abandoné las pastillas, porque las pastillas es algo que se abandona después del tratamiento terapéutico, que yo nunca tuve, como ya os he contado, porque pues los psicólogos, pues que, en fin. Pero vamos, que digo que yo tuve mala suerte, o sea, los psicólogos realmente, o sea, los psicólogos están ahí para ayudarte, ¿sabes? Simplemente que yo tuve mala suerte una tras otra, esto no es para menospreciar el trabajo de los psicólogos y los psiquiatras, que son especialistas magníficos y que están ahí precisamente para salvar vidas, que también te puedes morir de enfermedades mentales, que la gente esto se le olvida, pero sí, te puedes morir y la gente muere de estas cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Este es el primer vídeo de una línea de storylines. Dejadme en los comentarios si os ha gustado. Creo que no hay más historias dramáticas de mi vida que estén relacionadas con la actuación que os pueda contar. Pero quería empezar fuerte, así, con un poco clickbait. No es clickbait, pero ya me entendéis. Y no sé, decidme qué os ha parecido. Yo ahora mismo estoy nerviosísimo porque, bueno, como veis es algo que yo ya hablo pues de manera natural, porque simplemente son cosas que ocurren en la vida, que hay que aceptarlas como vienen y ya está. No tienen nada de malo, ocurren y hay que saber afrontarlas. ¿Y por qué no? Pienso que el teatro
las artes escénicas tienen mucho poder para cambiar cosas, para cambiar nuestra manera de sentir, cambiar nuestra manera de percibir el mundo. A veces hasta cuando es necesario cambiarlo porque está en riesgo tu vida, como fue en mi caso, ¿no? Y eso es precisamente lo que quería compartir con vosotros, que yo encuentro que las artes escénicas, y en especial las técnicas actorales, que es en lo que más interesado estoy, es una cosa muy especial, porque no es solamente algo que sirve para ponerte en un escenario, que también, sino que sirve para ponerte en un escenario, en muchos tipos de escenario, y ponerte también en el escenario de tu vida. Porque al final el teatro es una extensión de la vida, y eso es algo que no se nos puede olvidar a los artistas. Y que, por supuesto, el hecho de que eso sea así repercute en cómo vemos, cómo percibimos la realidad. Y bueno, ya me callo. Voy a respirar un poco. Ay, café. Ven aquí. Mira, me he manchado. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo ensayo.